lo que comía era pura miel. Era un hombre muy sencillo, que Jesús dijo que no había otro profeta mayor que Juan el Bautista. Amén. Él no tuvo nada, no tuvo caballos o carros, bueno, no había carros, o burros de último modelo, no tenía nada de eso. Amén. Tenía, ¿verdad? Simplemente se la pasaba en el desierto predicando la palabra de Dios. Aleluya. Un hombre que fue usado por Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todos los hijos de la mujer no se había levantado otro mejor que Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista predicó cuando llegaban los fariseos ahí, los saduceos, llegaban ahí a bautizarse con él, y él les decía una palabra fuerte a estos fariseos y a estos saduceos. Les decía, vamos a ver Mateo 3:7. Amén. Mateo 3:7. Aleluya. Dice la palabra de Dios: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Amén. Era una palabra muy fuerte. Aleluya. Al momento que les decía generación de víboras, era una palabra fuerte para estas personas que se decían ser unas personas santas, una persona que buscaban a Dios, una persona que estaban metidos en la ley de Dios. Aquí Juan el Bautista le decía generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Aleluya. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Aleluya. Estas personas, ¿verdad? Eran personas, ¿verdad?, que se creían muy santas, muy puras. Una vez Jesús reveló cómo un fariseo oraba y cómo un publicano oraba. El fariseo decía: gracias, Señor, porque yo ayuno 2 veces a la semana. Gracias, Señor, porque yo doy mis diezmos. Gracias, Señor. Y él solamente se estaba exaltando en lo que él hacía. Y así hay muchas personas que se exaltan por lo que hacen. Yo evangelizo y ustedes no evangelizan. Yo me muevo y ustedes no se mueven. Andan poniendo para abajo a la demás gente. Aleluya. Debemos de saber, aleluya, que cada quien se va a mover conforme Dios le ponga en su corazón. Aleluya. Si Dios pone en tu corazón querer evangelizar, evangeliza. Si Dios pone en tu corazón querer hacer algo en la obra de Dios, hazlo. Pero si no, tenemos que esperar a que Dios se mueva en esa persona. Tenemos que esperar a que Dios se mueva en esa persona para que él, ¿verdad?, quiera servir al Señor. Que se haga de su corazón el querer servir a Dios. Aleluya. Nosotros simplemente decimos que queremos ir a evangelizar, queremos hacer esto, pero los que van ahí son los que tienen en su corazón querer hacer algo así. Pero los que no tienen nada en su corazón, pues no lo van a hacer. No vamos a forzar a nadie. El diablo es el que fuerza a la gente. El diablo es el que se quiere meter a la fuerza y a mover a todos. Aleluya. Pero Dios no. Dios toca a la puerta. El que quiera, abra la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestros corazones. Ningún joven se quería bautizar. Ningún joven se quería bautizar, pero cuando empezó a derramarse la presencia de Dios, los tocó a los jóvenes. Todos dijeron: nos queremos bautizar. Es un trabajo del Espíritu Santo. No es trabajo de nosotros forzar a la gente a hacer algo. Forzarlos a hacer algo no es de nosotros, sino es el Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo
que mueve a la gente, que mueve a la gente a querer hacer algo para la obra del Señor. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto amas a Dios? Y entonces entre más lo amas, más quieres hacer. Jesús le dijo a una persona: si una persona te debe $100 y otra persona te debe $1,000,000 y tú se los perdonas a los dos, ¿cuál va a estar más agradecido? Y digo, el que debe más, el que le debía más, va a estar más agradecido. Así tú, conforme tú digas, Dios me ha perdonado mucho, Dios me ha perdonado mucho, entonces yo estoy agradecido con el Señor. Aleluya. Entonces, conforme a Dios te haya perdonado, es conforme tú vas a estar agradecido. Aleluya. Dios te ha perdonado mucho, tú vas a estar muy agradecido al Señor. Pero si sientes que Dios te ha perdonado un poquito, no vas a estar agradecido con el Señor. No vas a querer hacer nada para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios realmente no ha hecho nada para mí. Aleluya. Pero si tú sientes que te ha perdonado y te ha salvado, entonces tú vas a querer hacer algo para la obra del Señor. Juan el Bautista era un hombre que simplemente se la pasaba ahí, ¿verdad? Vamos a ver verso 4, dice en Mateo 3:4, dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aleluya. Fíjate lo que vestía él: nomás el pelo de camello, un cinto de cuero, y su comida langostas y miel silvestre. Aleluya. Entonces él predicaba en esas partes, en el desierto de Judea. Aleluya. Y él era lo que dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías declaró acerca de Juan el Bautista y dijo: voz que clama en el desierto. Aleluya. Y esa voz era la voz de Juan el Bautista. Aleluya. No se apellidaba Bautista como nuestro hermano Augusto, que se apellida Bautista, sino que él se dice Juan el Bautista porque el trabajo que él hacía, él bautizaba. Por eso se llamaba Juan el Bautista. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Digo esto porque una vez una hermana dijo: oh, yo pensé que se apellidaba Bautista. Aleluya. Pero no, aleluya, es el trabajo que él hacía. Aleluya. Bautizando a la gente. Aleluya. Entonces era una persona que predicó duro a los fariseos y a los saduceos. Después le dijo generación de víboras. Y les dijo que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Les digo: ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Y ahí es donde tú miras la obra de cada quien. La obra de cada quien, el fruto de cada quien. Aleluya. El trabajo de cada quien. Aleluya. Y miramos que a los fariseos y a los saduceos no les miraba ese fruto. No les miraba ese fruto de arrepentimiento. Decía en verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aleluya. Ahí les dice: si no vas a dar buen fruto, vas a ser cortado y echado al fuego. Aleluya. Entonces ellos tenían que dar fruto de arrepentimiento. Tenían que mostrar que realmente se habían arrepentido de sus pecados. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Dejar de creerse más santos que todos, creerse como que ellos solamente son los que trabajan en la obra de Dios y nadie hace nada. Parar ese sentimiento es fariseo. Dejar que el Espíritu Santo se mueva y cada quien desee en su corazón querer servir a Dios. Aleluya. Nadie es más santo que otro. Nadie es más puro que otro.
Aquí todos somos hijos de Dios y todos servimos al Dios vivo. Todos somos iguales. No hay diferencia. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Tienes que tener cuidado en esa actitud. Aleluya. Y dejar que Dios obre en cada corazón, en cada vida. Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. Juan el Bautista fue el que él no quería que Jesús, él no quería bautizar a Jesús, pero Jesús le dijo, es necesario que así lo hagamos. Aleluya. Aleluya. Jesús le dijo, es necesario que así sea. Entonces tú mira la humildad de Jesús. Jesús podía decir, yo soy Dios y a mí nadie me va a bautizar, yo me bautizo solo. No, tienes que respetar la autoridad que está. Si no hay respeto a la autoridad que está, de todo es una basura. Más vale la obediencia que los sacrificios. No importa todo lo que hagas, si tú no te sometes a la autoridad que Dios ha puesto, de nada sirve lo que haces. Jesús estaba sometiendo a la autoridad que había, y Juan el Bautista era la autoridad en ese tiempo. Y por eso Jesús le dijo, es necesario que se haga de esta manera, porque así el Padre lo está ordenando. Aleluya. Y por eso nosotros tenemos que respetar al pastor que ha Dios puesto en esta iglesia. Tenemos que respetar la autoridad que Dios ha puesto en esta iglesia. Aleluya. No podemos estar haciendo lo que se nos dé la gana y empezar a mover a gente como se nos dé la gana, porque si hace un desorden y eso no agrada a Dios. Esos sacrificios no sirven porque no estás obedeciendo a Dios. Aleluya. Entonces miras la humildad de Jesús. Jesús necesitaba bautizarse para perdón de pecados y Jesús no tenía ningún pecado. Jesús podía decir, yo no me tengo que bautizar, yo no tengo ningún pecado, pero que era necesario que se hiciera así. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, lo necesitaba. Aleluya. Pero él no necesitaba, pero como Dios lo quería así, el Padre lo quería así, entonces así lo hizo. Aleluya. Entonces Jesús estaba sometido al Padre. Aleluya. Por eso nosotros debemos también someternos a Dios. Aleluya. Mateo 3:11 dice la palabra de Dios, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Entonces ahí mira la humildad de Juan el Bautista también. Dice, el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice, él es más poderoso que yo. Aleluya. Él no se creía más que Jesús ni nada. Él sabía que él era más poderoso que él. Aleluya. El que viene también es más poderoso que yo. Entonces fue cuando Jesús aparece junto con Juan el Bautista. Quizás Juan el Bautista no lo había mirado por un tiempo, pero cuando lo miró, wow, Jesús está aquí. Jesús, ¿qué estás haciendo? Yo no puedo bautizarte. Aleluya. ¿Por qué? Porque él era mayor que él. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando lo vio, lo reconoció y le dijo, es mejor que tú me bautices a mí, no yo a ti. Aleluya. Vamos a ver verso 13, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, cuando obedeció, Jesús se sometió a la autoridad para que lo bautizara. Entonces miramos la confirmación de Dios. Descendió el Espíritu Santo cuando se obedeció. Amén. Y se oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se confirma la palabra, se confirma quién es el que está siendo bautizado. Aleluya. Así nosotros, si nosotros nos sometemos y obedecemos, entonces Dios nos va a confirmar y va a derramar de su espíritu sobre nuestras vidas y va a decir que nosotros somos sus hijos. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, al momento que Jesús obedeció a su Padre de ser bautizado por Juan el Bautista, aleluya, el Padre confirmó su llamado al decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Entonces, siempre que obedecemos a Dios, cada vez que obedecemos a Dios, aleluya, Dios va a seguir confirmando en nuestros corazones que somos hijos de Dios. Hijos de Dios, aleluya. Entonces, tu obediencia es tu salvación. Obedece a Dios y Dios confirmará tu llamado. Al no obedecerlo, pierdes todo. Aleluya. Saúl no obedeció y Dios le dijo: el obedecer es más importante que los sacrificios. Vamos a ver primero en Juan 15:22. Primero en Juan 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aleluya. Así es que no importa qué sacrificio hagas, hermano. Aleluya. Si no estás obedeciendo a Dios, de nada sirve tu sacrificio. El obedecer es mejor que los sacrificios. La pregunta es: ¿estás obedeciendo a Jesús? ¿Estás obedeciendo a Jesús? Aleluya. Cuando dice Jesús: ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿estamos obedeciendo a esto, hermano? Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Estamos obedeciendo a esto, hermano? Cuando Dios nos dice que obedezcamos, el obedecer es mejor que todo sacrificio. Amén. Jesús obedeció hasta la muerte. Aleluya. Él obedeció, siempre fue obediente hasta la muerte. Aleluya. Y es lo que nosotros tenemos que hacer: ser obedientes hasta la muerte. Tener un corazón humilde. Aleluya. Tener un corazón humilde de obedecer. Aleluya. El obedecer es mejor que todo sacrificio. Aleluya. Por eso necesitamos someternos a la autoridad que Dios ha puesto. Aleluya. De nada sirve todo lo que hagamos si no nos sometemos. Como Jesús se sometió, nosotros necesitamos someternos, aleluya, a la autoridad que estaba en ese momento. La autoridad que estaba en ese momento era Juan el Bautista. Es necesario que sepamos someternos, porque si no, estamos desobedeciendo a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando Juan el Bautista bautizó a Juan, ahí miramos que Juan el Bautista obedeció a Dios. Jesús obedeció a Dios. Aleluya. Todos estaban obedeciendo a Dios. Y entonces cuando más se mueve el Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19 y 20. Aleluya. Dice la palabra: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Cristo va a estar con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo, cuando nosotros obedezcamos en enseñar a otros. Aleluya. La palabra de Dios. Aleluya. Entonces, si queremos que Dios esté con nosotros, si queremos que Cristo esté con nosotros, tenemos que estar enseñando la palabra del Señor. Tenemos que ir a la calle a tocar puertas. Tenemos que evangelizar a toda criatura. Aleluya. Ya estamos predicando en la radio, estamos predicando en la cárcel. Ahora necesitamos predicar en las calles. Necesitamos predicar, aleluya, en todo lugar. Aleluya, necesitamos predicar en todo lugar, en todo Omaha, Nebraska. Aleluya. La palabra de Dios se tiene que oír en todo Omaha, Nebraska. Aleluya. Gloria a Dios. Pero eso tiene que salir de tu corazón. El querer hablar la palabra de Dios. El desear, querer llevar la palabra de Dios a otras personas. Aleluya. Que salga de tu corazón. Aleluya. Que no sea la fuerza. Aleluya. Que tienes que ir. Aleluya. Sino que salga de tu corazón el querer ir a llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es cuánto amas tú a Dios. Aleluya. Cuánto amas tú a Dios es el momento donde tú vas a querer hacer algo. Aleluya. Herodes deshonró a Juan el Bautista cortándole la cabeza. Le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Amén. Lo deshonró. Sus discípulos de Juan el Bautista lo honraron enterrando su cuerpo. Aleluya. Enterraron el cuerpo de Juan el Bautista. Y ellos, cuando acabaron de enterrar el cuerpo de Juan el Bautista, fueron con Jesús. Fueron ahí con Jesús a hablar con él. Aleluya. Solo nos podemos imaginar, ¿verdad?, lo que ellos, por qué fueron con Jesús. Ellos estaban adoloridos. Ellos tenían un pesar. ¿Cómo mataron a su líder? Aleluya. Quizá estaban adoloridos por lo que había pasado, por el suceso que había pasado. Aleluya. Gloria a Dios. Estaban llenos de tristeza. Estaban dañados en su corazón. Como diciendo, quizás, ¿por qué Dios no protegió a Juan el Bautista? ¿Por qué Dios no protegió a nuestro líder? Aleluya. Estaban adoloridos de su corazón. Había un dolor, una tristeza. Y entonces ahí se fueron con Jesús. Se fueron con Cristo, fueron aquel que es llamado el Verbo, aquel que es llamado, ¿verdad?, el Hijo de Dios. Aleluya. Pueden callar a los hombres, pero no pueden callar el Evangelio. El Evangelio siempre se va a estar predicando. Si nosotros no lo hablamos, otros lo van a hablar. Aleluya. Como decía Juan el Bautista, aún de estas piedras puede levantar Dios hijos de Abraham. Aleluya. Si nosotros no hablamos, aún las piedras van a hablar. Por eso nosotros debemos de tomar parte en esto, de hablar la palabra del Señor. Aleluya. Hay una oportunidad de ser recompensados en gran manera. Aleluya. No quiero que tú vayas al cielo y digas, ¿por qué no evangelicé? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no me moví? Cuando podía tener una recompensa más grande. Aleluya, gloria a Dios. Estamos en horas finales, hermano. Los tiempos se están acabando. Miramos que un misil de Irán cayó a un ladito de la mezquita de Omar. Esa mezquita de Omar se tiene que destruir para que se construya el tercer templo en Jerusalén. Al construirse ese tercer templo,
el anticristo se va a sentar en ese templo y le va a decir a todos que lo adoren a él. Y entonces los de Israel, sus ojos se les van a abrir y van a decir: este no es el Mesías prometido. Se van a dar cuenta que es el anticristo. Pero el templo se tiene que construir antes que aparezca el anticristo. Aleluya. Y esos misiles están cayendo cerca de allí, de ese lugar. Si llega a caer en esa mezquita de Omar, aleluya, el tiempo está muy cerca que Cristo venga. El tiempo está muy cerca porque el templo lo edifican en días. Ahora con la maquinaria que hay, lo edifican de volada. Aleluya, es algo rápido que hacen. Aleluya, gloria a Dios. Por eso el diablo está llenando la tierra de falsas doctrinas, de mentiras, de cosas engañosas. Aleluya. Y nos hace, ¿verdad? Que nosotros no queramos predicar el evangelio. A veces nos llena de miedo y no queremos predicar la palabra de Dios. Por eso no tengamos miedo. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. No podemos tener miedo, tenemos que ser valientes. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Siempre Dios tiene más poder. Siempre Dios será el más grande. Aleluya. El diablo no tiene poder. Dios tiene todo poder. El diablo fue creado. Dios es el creador de todo el universo. Dios tiene poder. No podemos tener miedo de nada, de hablar su palabra, de decir que Él viene y Él reina por los siglos de los siglos. No podemos temer, aleluya. Tenemos que proclamar el evangelio. Tenemos que decir la palabra de Dios, aleluya. Pero hay un costo que pagar. Hay un costo que pagar. Hay un precio que pagar. Vas a perder amigos. Vas a perder, aleluya, quizás tu lugar en la sociedad. Vas a perder, aleluya, quizás relaciones que tenías. Vas a perder todo eso, aleluya. Se pierde todo eso. Pero no podemos parar de hablar las grandes cosas que hace Dios por nosotros, aleluya. Lugares donde tú influenciabas, quizás vas a perder eso. Hay un costo que pagar, pero prefiero tener el favor de Dios que el favor de los hombres. Prefiero no favorecer a los hombres y favorecer a Dios. Aleluya. Nosotros, la gente de Dios, debemos de pararnos, de tomar un stand, de levantarnos, que hay una verdad, y esa es la palabra de Dios. En nuestra escuela, en nuestro campo, en nuestros lockers, en el equipo donde jugamos, en el trabajo, en el gym, en donde quiera que estemos, tenemos que decir que Cristo salva, sana y viene. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Todos deben de saber quién es Jesús. No podemos temer decirles la palabra de verdad. No podemos temer hablar la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Somos el heraldo de la verdad. Estamos esparciendo la palabra, aleluya. Necesitamos pararnos sobre la verdad. Amén. Aleluya. Poner en tu corazón el querer hablar la palabra de Dios, aleluya. Tiene que haber un coraje en ti. Tiene que haber un coraje y decir: la maldad se está multiplicando. Cosas están pasando. Los malos están hablando. Es necesario que yo también hable la verdad.
Es necesario que yo también diga algo. Hay algo en mi corazón que está ardiendo, que quiero hablar la palabra de Dios. Aleluya, que se enciende ese coraje dentro de tu corazón, el querer hablar la palabra de Dios. Aleluya, que odies el pecado, que odies los que se burlan de Jesús. Aleluya, y levantarte y decir que Cristo es el que vive para siempre. Aleluya, y no hay otro más grande que Dios. Aleluya, es tiempo de exaltar a Jesús, el tiempo de levantarnos y levantar el nombre de Jesús. Aleluya, es tiempo de predicar la sana doctrina. Aleluya, gloria a Dios. No dejar que el diablo tome control. Nosotros tenemos que levantarnos y llevar la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? El mal está creciendo y el pueblo de Dios no hace nada. Tenemos que hacer algo y detener ese mal. Aleluya. El mal no va a poder contra el bien. El bien siempre destruye el mal. La única forma en que el mal puede ganar es que el bien no haga nada. El bien no se mueva para nada. Pero tenemos que destruir el mal haciendo el bien. Aleluya. Entonces, aleluya, tenemos que destruir toda esa mentira que se está levantando y proclamar la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Por eso necesitamos organizarnos para evangelizar, para llevar la palabra del Señor a esta ciudad de Omaha, Nebraska. Aleluya. Omaha, Nebraska tiene que saber quién es Jesús. Aleluya. No podemos quedarnos callados. Aleluya. La palabra de Dios se tiene que predicar, hermano. La palabra de Dios se tiene que predicar. Y no me van a dejar solo. Aleluya. No, yo solo pues no puedo conquistar todo. Necesitamos un pueblo que quiera evangelizar, que quiera llevar la palabra de Dios, que quiera llevar la palabra de Dios en esta ciudad. Aleluya. Yo no sé, aleluya, si Dios te está hablando a ti, si Dios está hablando a tu corazón, si Dios está poniendo en tu corazón el querer evangelizar, el querer hacer algo para la obra del Señor. Yo no sé si Dios quiere, se está hablando en tu corazón, te está tocando. Aleluya. Pero si Dios te está tocando, si Dios te está hablando, si tú sientes algo en tu corazón, que querer hacer algo en la obra del Señor, de querer florecer en el evangelio, de que esta obra siga adelante, aleluya, te quiero pedir que pase aquí enfrente. Quiero pedir que pase aquí enfrente. Si hay algo en tu corazón, si hay algo en tu corazón que quieres servir a Dios, que quieres evangelizar, que quieres hacer algo en la obra del Señor, te voy a pedir que pase aquí enfrente. Puesto de pie, hermanos, y pasa aquí enfrente si Dios te está hablando.